Latino Gastronomía. Hoy les tenemos el acompañamiento de el plato de lechón que habíamos preparado anteriormente para la cena de Navidad. Esto es una opción saludable y deliciosa. Es un charquicán de cochayuyo, es una receta chilena y bueno, esperemos que les guste mucho. Ahora les voy a presentar un poco los ingredientes para que conozcan qué es lo que vamos a comer. Aquí tenemos los ingredientes: cebolla larga que se va a cortar finita para hacer un sofrito. Yo he escogido la cebolla larga porque me parece que da color y aroma a la receta, me gusta más, pero también se puede utilizar cebolla redonda. El ajo también va a ser parte del sofrito. Una zanahoria que posteriormente será rallada. Espinacas que se cortarán posteriormente para la receta y se añadirán al final porque la espinaca no necesita demasiada cocción. El cochayuyo, este es un ingrediente que viene de Chile, se consume también en Perú y en Ecuador. Con él se preparan, por ejemplo, el ceviche y el charquicán, por supuesto, y otras recetas y guisos. Este cochayuyo se ha hidratado durante aproximadamente 40 minutos, una hora, pero con media hora es suficiente. El cochayuyo lo vamos a meter, después de estar escurrido, lo vamos a meter en el horno de 10 a 15 minutos hasta que empiece a reventar como si fueran palomitas. Y después lo añadiremos en la receta, lo trataremos de triturar un poco para añadir a la receta. Maíz mote. La receta original no tiene maíz mote, pero yo lo he seleccionado porque me parece muy tradicional en Perú, en Bolivia, en Colombia. Es un maíz que tiene mucho aroma a maíz, aunque suena un poco redundante, pero es así. Da mucho aroma y va a aportar una textura muy interesante a la receta. Este maíz lo he puesto en remojo la noche anterior y al otro día he tirado el agua del remojo y lo he cocinado durante 40 minutos para que quedara suave. Arvejas o guisantes. Estos se puede ver que son congelados, pero los frescos también están bien. No recomiendo los de frasco ni los de lata. Personalmente no me parecen muy interesantes para cocinar. Aquí tenemos la calabaza, el zapallo italiano, como le llaman en Chile, o calabacín, un poco de pimiento rojo. Esto se va a pelar y se va a cortar en pedazos pequeñitos. Patata, que vamos a pelar y vamos a cortar en trozos. He añadido dos tipos de patata porque una va a aportar textura a la receta y otra va a aportar un poco de cremosidad. La receta se va a tener que machacar un poco las patatas junto con el zapallo y estas cosas que vemos aquí, a excepción del maíz y bueno, y esto. Entonces, mejor si hay una patata un poco más fuerte y otra un poco más suave, que le da esa cremosidad. Aquí tenemos los condimentos: cilantro en grano, chile deshidratado y triturado, pimienta roja, comino en grano, que aporta mucho aroma y es muy tradicional en la comida latina, y un poco de cayena molida. Además de esto, sal ahumada. Todo esto lo vamos a poner en el mortero, lo vamos a machacar y además de utilizar el mortero para triturar el cochayuyo, todas estas hierbas con todas estas hierbas vamos a intentar crear el merquén, que es muy tradicional de la cocina chilena, porque el merquén no lo conseguí. Entonces vamos a intentar acercarnos al sabor
auténtico. Aquí tenemos un poco de cilantro para agregar al final de la receta de la cocción y también para decorar y dar color. Ya tenemos aquí las verduras que están cortadas, aquí tenemos la patata, aquí tenemos la calabaza y el zapallo italiano. Le vamos a poner los guisantes también. Y esto tiene que estar al vapor aproximadamente 10 a 15 minutos. Hay gente que lo hierve, otros lo ponen en el horno. Yo lo voy a hacer así al vapor, que cocina bastante bien, mantiene los nutrientes y el sabor es bastante bueno. Aquí está lo que sería el sofrito, está la cebolla, el ajo, el pimiento o pimentón. Y posteriormente, cuando esté el sofrito listo, cuando esto esté listo, se sacan las verduras, todo se pone aquí, se revuelve estas verduras con el sofrito, más este maíz que está previamente cocinado, las zanahorias de allá y la espinaca. La espinaca no siempre se pone, yo la he puesto. Hay gente que le agrega al final de la receta un poco de vino, que se deja que se evapore el alcohol y después lo tapa. Yo le voy a poner agua para que se mantenga la receta para cualquier persona, inclusive para los niños. Esta es nuestra versión de merquén que he preparado. El color es bastante parecido, si no igual a la receta original, y el sabor también está muy bien. Y aquí tenemos en el horno el cochayuyo que se está calentando. Este cochayuyo lo sacaremos, lo trituraremos un poquito y lo pondremos aquí junto con las verduras al final de la receta, cuando ya se cocine todo. Bueno, ya tenemos el cochayuyo que hemos sacado del horno. La verdad que cuando revienta yo me imaginaba que iba a sonar mucho más fuerte, pero no es así. Hace cric, 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 muy suavecito. Y cuando se está cocinando no se oye casi, la verdad. Pero bueno, aquí se oye que está súper tostadito. Vamos a moler un poquitito en el mismo mortero donde estaba haciendo los condimentos. En la recta final de nuestra receta vamos a agregar las espinacas, la zanahoria, el maíz. Del caldo de las verduras he guardado un poco de agua para ponerle aquí. Esto es el merquén, es que me acuerdo de Angela Merkel. ¿Y qué más? Y el sofrito que vamos a poner aquí. Es aquí cuando se le añade el vino, se deja hervir un poco y cuando ya se ha evaporado el licor, entonces se tapa. Aquí en este caso yo he utilizado el caldo de las verduras. Ya está el sofrito. Ahora agregamos el cochayuyo que hemos molido lo más que se ha podido. Ha quedado bastante crocantito, pero bueno, sigue teniendo ese aspecto un poco chicludo. Revolvemos un poquito. Yo no le he puesto mucha sal porque el cochayuyo tiene un poquito de sal y es mejor probar la receta casi que al final para saber exactamente según el gusto de cada persona. Entonces lo he dejado un poco bajo de sal. Y ahora vamos a triturar un poco. Hay que dejar que el agua se evapore porque aquí esto parece casi que una sopa y eso que no tenía tanta agua. Pero bueno,
Hasta ahora lo ponemos a calentar. Y la verdad que se ve delicioso. Muy sano. Y ya solo nos queda servir y disfrutar esta deliciosa receta. Bueno, ya tenemos aquí nuestro charquicán de cochayuyo. La verdad que está delicioso, se ve delicioso, huele delicioso. Yo le había puesto 5 minutos antes un poco de hojas de cilantro, porque el cilantro se evapora, por decirlo de alguna manera. Le ponemos unas hojitas aquí para decorar el plato. Y vamos a servir un poquito de esto. Es un plato súper sano y es ideal para acompañar el lechón o para acompañar cualquier carne. Hay gente que le pone huevo escalfado. Ya está. Una delicia.